Solo una breve pregunta, ¿cómo se encuentra? Hablen con mi letrado y muy bien, gracias. ¿Contento de haber vuelto? Sí, todo muy bien, gracias. ¿Ha podido, ¿Ha ido la declaración? Nada, perfecto, muy bien. ¿Ha podido explicar todo lo que tenía que explicar? He dicho que no, ya está. ¿Se encuentra bien a estas alturas? Bueno, bien, ¿Teme por su vida? sin comentarios. El asesor murciano desaparecido ha aparecido, pero no está todo claro y por eso sigue siendo un caso abierto. Hoy estaba citado en el juzgado que investiga la presunta apropiación indebida que hizo del dinero de una cuenta de una administración concursal. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué fingió su desaparición? ¿Dónde ha estado? ¿Y por qué ha vuelto? El 17 de febrero, al parecer, fue cuando desapareció. Su Audi A1 se estrelló al final de un acantilado contra las rocas. Fue en Orihuela Costa. La Guardia Civil arrancó entonces una investigación. Los buzos buscaron su cuerpo en el mar. Ni se halló cadáver, ni siquiera un rastro de sangre. En Murcia y su entorno comenzaron a hacerse muchas preguntas. Sus negocios cerraron, sus despachos donde trabajaba como asesor financiero no respondían a las llamadas. Que había desaparecido, había aparecido el coche por ahí en un acantilado y ya está. Venía eventualmente, pero de conocerlo no. Y ya había desaparecido. La Guardia Civil al final lo localizó. No estaba muerto ni estaba fuera de España, estaba al parecer en la Comunidad Valenciana. Tras desactivar la búsqueda, la siguiente vez que lo vimos fue en estas imágenes, cuando se entregó a la policía con la ayuda de su abogado Pablo Ruiz Palacios para intentar explicar lo ocurrido. Fue en agosto de este mismo año. Comenzó, al parecer, en 2017, Galiana como inversor para dos empresas, estas que ven, una con sede en Singapur y otra en Estados Unidos. Para su primer movimiento tomó dinero de la cuenta concursal que debía de vigilar más de 200.000 euros, pero lejos de tener beneficios ni respuesta, comenzó a recibir peticiones de más dinero y la visita de dos señores. Que a partir de la aparición de estas personas, Davis le seguía exigiendo dinero y que al demorarse en pagar, tanto Nicolai como Estefan se personaban en su despacho y los veía en los alrededores de la oficina, llegando en una ocasión a ponerles una pistola encima de la mesa de su despacho, y que fue pagando debido al miedo de la situación que estaba viviendo y por proteger a su familia, si bien es cierto que en ningún momento le hicieron daño. Esa es la extorsión a la que aludía, llevada a cabo por dos individuos, un tal Nicolai y un tal Estefan, que lo intimidaban en el despacho y le estaban siguiendo. Es por ello que desde 2017 a 2019 destinaría dinero de tres empresas, la que tenía que vigilar como administrador concursal, una empresa familiar y otra propia con la friolera de un total de más de 1 millón de euros. En principio solo está denunciado por lo de Uma Mediterráneo. Que llegó a pensar en suicidarse y que el día que pasó lo del vehículo se iba a tirar dentro de él, pero que al final no se suicidó al pensar en sus hijos y su mujer. La situación se volvió siempre, según su relato, insostenible y en un acto de desesperación y de forma improvisada se marchó para así proteger a su familia, a la que nada había contado de estos problemas. Pero ha vuelto y lo hace para dar explicaciones, primero en la Policía Nacional y hoy en el juzgado número 7, que investiga la denuncia que interpuso su compañero en la administración concursal de la empresa Uma Mediterráneo. Galiana está acusado de apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental. Está arrepentido de todos los hechos y todo se ha debido a que fue víctima de una estafa inicial y luego de una extorsión que le llevó a hacer todas esas disposiciones, no solo de dinero de la sociedad concursal, sino de sociedades suyas donde era propietario y de sus cuentas particulares. Le exigen, para que sea viable esa operación, hacer una primera transferencia para cubrir los gastos y ahí es donde cae esa estafa. Va a denunciar esa situación y ya es cuando empieza a recibir amenazas y es extorsionado con personas que se presentan en su despacho, armados y diciéndole que tiene que seguir haciendo las transferencias que le vayan diciendo. Pero hay una prueba irrefutable sobre esa extorsión, es que las disposiciones y transferencias de dinero no eran solo de la cuenta de Uma Mediterránea, sino que eran de cuentas personales suyas también. Bueno, pues para hablar de este tema nos acompaña en Código 112 el autor de un artículo que nos desayunábamos prácticamente, publicado esta mañana, en el que ya prácticamente se avanzaba la explicación que dio en policía. Nos referimos a Jorge García Badía, periodista del diario digital El Español. Buenas noches y gracias por venir a Código 112. Buenas noches, Alejo. ¿Cómo has visto a Galiana? ¿Qué te parece su versión de lo que ocurrió, de esa primera estafa y luego la extorsión? Pues en primer lugar lo he visto
huidizo y a la defensiva con esa gestualidad corporal a la salida de los juzgados, siempre colocando una mano por delante cada vez que los periodistas le realizaban alguna pregunta sobre el caso por el que está siendo investigado, y huidizo, que es algo que me ha llamado mucho la atención, porque al final supuestamente se trata de la víctima de una extorsión y de una estafa que le llevaron incluso a pensar en el suicidio, y no se ha parado, que a lo mejor hubiera sido la estrategia más apropiada, delante de los medios para ofrecer una explicación pública a la vista de la trascendencia mediática que ha tenido el caso, a la vista de su proyección como profesional en Murcia, muy conocido en los ámbitos de las empresas y también incluso en la propia Ciudad de la Justicia como administrador concursal, y es algo que me ha llamado bastante la atención. ¿Dónde ha estado todo este tiempo? Bueno, pues siempre según una fuente directa de su familia. Él hizo un largo periplo por la comarca alicantina de la Marina Alta, por Javea, por ejemplo, también por Altea, también estuvo en Benidorm y también en Lyon y en Irlanda, algo que es plausible a la vista de que su propio abogado, Pablo Ruiz Palacios, cuando negoció esa entrega para que se procediera a su detención por parte del grupo de la Policía Nacional que investigaba este caso, les indicó que estaba en el extranjero y que necesitaba tiempo para volver aquí, y luego también es una persona que habla muy bien inglés porque estuvo en COU estudiando en Alabama, en Estados Unidos, que es donde precisamente se ubica una de las empresas que está bajo sospecha. ¿Por qué crees que ha vuelto ahora? Pues yo creo que ha vuelto ahora, y esto es una opinión personal, creo que en primer lugar por su familia. Al final pues él está casado, él no tenía ningún tipo de problema en su matrimonio, al menos eso es lo que cuenta la familia, y también pues evidentemente como padre de 2 hijos. En segundo lugar, es evidente que al final esta investigación podría afectar a su propia familia, porque tanto la Guardia Civil, cuando se denunció su desaparición, como posteriormente la Policía Nacional, al final estaban haciendo todo tipo de pesquisas para averiguar primero su paradero y después qué había ocurrido con todo ese dinero. Y en tercer lugar, la cuestión legal, la más importante, él podía pasar a ser un prófugo de la justicia, porque en julio, cuando se le citó por primera vez, él no compareció en la Ciudad de la Justicia, y su socio, que había asumido el concurso de acreedores de UMA Mediterráneo, interpuso un escrito durísimo ante el juez donde solicitaba en primer lugar que se emitiese una orden de búsqueda y captura sobre José Luis Galeana, y en segundo lugar indicaba al juez que a la vista de las penas a las que se podría enfrentar, de 4 a 8 años, que incluso, si era localizado, que se decretase su ingreso en prisión con medida cautelar. Y estamos hablando de una persona que se dedica a trabajar en los despachos delincuenciales. Era carne de cañón en la prisión. Él dijo que no recibió ninguna notificación porque estaba fugado en todo caso. Nicolai y Stefan, a esos señores que supuestamente, según su versión, le extorsionaban. Esto va a ser difícil probarlo, pero recuerda también el caso de los holandeses, por ejemplo, cuando se habló de aquel tal Dankovic, que luego al final el principal acusado, Juan Cuenca, dijo que fue él. El tema de los extorsionadores, ¿qué te parece? Bueno, pues el tema de los extorsionadores yo no me voy a pronunciar, eso es una cuestión del juez. De momento el juez no ha decretado hoy ningún tipo de medida cautelar sobre José Luis Galeana, es decir, como por ejemplo... Ni de protección. Ni de protección. La retirada del pasaporte por riesgo de fuga, es decir, que el juez se entiende que de primeras da por buena esa versión que le ofrece a la Policía Nacional, aunque siendo objetivos y a la vista del atestado amplio del grupo de delincuencia económica, sí que es verdad que hay algunas lagunas, por ejemplo, temporales, es decir, él empieza a sufrir esa estafa y esa extorsión en diciembre de 2017 y se prolonga al menos durante 1 año. Pero cuando él toma esa decisión de intentar suicidarse, es en febrero de 2022. Han pasado muchísimos años y luego pues improvisa siempre, según su relato, pues esa huida hacia adelante, porque realmente no sabe qué es lo que hacer, porque su vida pues se ha convertido en un problema tras otro que al final le ha llevado a soportar sobre sus espaldas una enorme bola de nieve. Ha vuelto, está dando explicaciones en sede judicial, ha eludido la cárcel de momento, pero quiero que escuchemos una de las respuestas que ha dado el abogado Pablo Ruiz Palacios sobre qué va a pasar con su futuro y esos 600.000 euros, más de 600.000 de UMA Mediterráneo. Vamos a ver. ¿Tendrá que responder él de manera subsidiaria por los 619.000 euros? Bueno, tendrá que responder de forma directa, porque la responsabilidad civil va derivada del delito. Él ya empezó a hacer consignaciones aquí en el juzgado a cuenta de la responsabilidad civil que se le puede imponer. Hay también por medio compañías de seguros con las que se está gestionando ya esta situación.
Bueno, ¿qué es lo que crees? ¿Tendrá que pagar 600.000? ¿Se está negociando algo? Va a ser difícil. Bueno, yo creo que en primer lugar él se ha buscado un muy buen abogado que negoció muy bien su entrega a la vista No ha de que... pisado una cárcel. Exactamente, ni siquiera el calabozo durante 72 horas. Conforme entró ese 9 de agosto en las dependencias de la Policía Nacional, volvió a salir. Y yo creo que la respuesta que ha dado Pablo pues va implícita un poco cuál va a ser su situación. Es decir, yo creo que primero se tienen que resolver una serie de extremos sobre su declaración, si es verdad que fue víctima de esa extorsión y de esa estafa. Y si eso se demuestra que es falso, pues claro, ahí nos podríamos ver en un escenario bastante complicado para él. Habrá que ver si en Singapur se puede recuperar el dinero. Y ya por último, un hombre, lo aludías tú antes, un hombre de su posición, de su conocimiento. ¿Por qué no paró antes esta bola tal y como él ha contado? Y digo bola en el sentido de cómo fue haciéndose más grande esta situación de agobio hacia él y de pérdida económica. Pues es otra pregunta en la que yo creo que la Policía Nacional debe estar trabajando en estos momentos, es decir, estarán buscando pues cualquier rastro que les lleve a David Ghosting, a Peter Stalton, que son los responsables de Gateway Bankers y de Investment Global Group, que eran las dos sociedades anónimas con las que él estuvo trabajando 4 años. Estarán rastreando las cámaras de seguridad, esto lo digo, son pesquisas básicas en Centrofama, donde él tenía su primera sede de GR Asesores, o en la calle Platería, para ver si se producían esas famosas visitas de Nicolai y de Stefan. Y bueno, yo me remito a su testimonio. Él asegura que cuando le colocan esa pistola sobre su despacho se han producido conversaciones previas donde Nicolai y Stefan pues le dan detalles personales sobre el centro educativo al que acuden sus hijos. Y le ofrecen todo tipo de información que a él le invita a pensar que tienen controlada tanto su esfera personal, laboral, como familiar, y que siente miedo, pánico, y que por proteger a su familia pues inicia esa huida hacia adelante, que al final pues le ha llevado hoy a hacer otro paseillo, en este caso por la Ciudad de la Justicia. Jorge García Badía, periodista del Diario del Español, muchísimas gracias, es siempre un placer tenerte aquí. Gracias a vosotros.